RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos, ahora estamos especialmente motivados porque está nuestra invitada especial, candidata a la presidencia de la República, creo la única mujer. Hay tres más. Hay tres más, pero que no las reconozca, eso significa que no son muy visibles. La señora Fernández creo que es una de ellas. ¿Y Fiorella Molinelli? Fiorella Molinelli. Lo que pasa es que el caso de Fiorella es un tema aparte porque trabajó en el mismo gobierno que tú, en el gobierno del PPK. Sí. Pero yo le tengo una pregunta ahí, fue la famosa adenda del caso del aeropuerto de Chinchero, porque con mis alumnos hemos dado 3 vueltas de revisión al caso y el arbitraje el Estado peruano lo ha perdido por culpa de la adenda, porque la adenda volteó las obligaciones, las cambió. Si se hubiera seguido una defensa jurídica coherente y no se hubiera firmado una adenda, el Estado tenía una oportunidad de salir airoso de ese arbitraje, pero la adenda prácticamente reconoció derechos y luego de manera inexplicable, sin fundamento, sin justificación, se resolvió el contrato, se le puso en bandeja el arbitraje para que lo ganara. Eso marcó la salida de Martín Vizcarra. Pues. Recuerda que eso fue muy difícil, ¿no? Yo la verdad es que siento que cuando miro para atrás, permanentemente estamos haciendo en el país cosas que solo ves en su real dimensión cuando los años pasan y la plata sale de los bolsillos de la gente más necesitada, ¿no? Y me llama la atención porque he estado en un evento del Colegio de Ingenieros y tras cuernos palos parece que hay un problema en la construcción del aeropuerto también. Todavía no sale. Yo estoy siguiendo Chincheros porque puede significar, más allá de los temas de su construcción y contractuales, una posibilidad importante para el Cusco, pero como todo lo que tiene problemas de orígenes siempre termina mal, pues, ¿no? Sí. Tarde o temprano termina mal. Lo que pasó, por ejemplo, en Bambas, que alguna vez lo hemos conversado juntos cuando hemos estado, digamos, peleando temas de políticas públicas. El problema en realidad de las Bambas es el cambio del mineroducto al tránsito de los metales por carretera, ¿no? O sea, alguien se benefició con eso y hoy algo que debería de ser un crecimiento para la zona es un problema, porque nadie se preocupa de las consecuencias de decisiones administrativas que le cambian o le arruinan la vida a la gente, ¿no? Una pregunta, bueno, la cuarta Marisol. Es Keiko Sofía Fujimori. Keiko, bueno, sí. Tú eres de las candidatas, digamos, que no tiene una mochila muy grande. Todos llevamos una mochila en la vida, pero en tu caso, frente a los otros, no es la mochila muy grande. La única pregunta que me genera inquietud, porque fuiste ministra de Justicia, es el tema del Reinfo. No hubo un informe, una evaluación del riesgo que significaba abrir ese cajón desastre, porque hoy es el problema más serio del país. La minería ilegal ha puesto en jaque institucionalidad, economía, trata de personas, daño ambiental. Y ahora acabo de ver una evaluación que muestra que ya hay vínculos con altos niveles y estamos frente a una situación muy complicada porque la presión tributaria es baja, no se puede mantener los servicios esenciales y paradójicamente los minerales están en un precio más alto que el que se tuvo en el ciclo expansivo de la economía del 2003 al 2013, es decir, y crecíamos 9% promedio anual. Y acá ahora estamos peinando el 3%, un poquito más. Y eso significa que ya no está pasando por el aro de la ley la explotación de los recursos. Hemos vuelto al país de piratas. Y en el país de piratas no hay ley, no hay respeto a la vida de las personas, respeto a los derechos humanos. Empiezas a ver como natural la pérdida de todo cuanto tiene de viabilidad nuestro país. ¿Por qué no hay una conciencia clara de la gravedad en la que estamos
los que detentan el poder temporal están esperando que un familiar cercano sea extorsionado, están esperando que pierda la vida un pariente, como sucede con los transportistas, o me acaban de pasar la información, una empresa pesquera extorsionada. O sea, ya está llegando a todos los niveles de la sociedad peruana la inseguridad. Por eso, desde el gobierno de Castillo y luego Dina, 3 millones de personas se han ido del Perú prácticamente, y la mayoría jóvenes, los más calificados, que tenían como principal temor el salir de la puerta de su casa y no sabían si iban a volver. En cambio ahora, aunque estén sacándose la mugre, aunque tengan que sufrir un maltrato en España, en Australia, en Japón, en donde sea, abrirse un camino, es muy triste que el país se descapitalice de esa manera, pero siento que la clase política no está poniendo el dedo en la llaga. ¿Cuántos son parte del problema más que de la solución? Bueno, a ver, no puedo dejar de reaccionar a esta reflexión tuya que tiene varias preguntas al medio, entonces prefiero, si me lo permites, empezar por la primera pregunta, que es Reinfo, para salir a la segunda, que hace el enlace, que es crimen organizado, para aterrizar de crimen organizado a delincuencia común y consecuencias en el Perú y en el capital humano que hemos perdido y lo que puede significar el 12 de abril. Entonces, si te parece, Reinfo para mí... Pero doy la objeción más grande. Hay una disposición final de ese decreto legislativo que creó el Reinfo, que excluye responsabilidad penal. Que excluye responsabilidad penal y parece un encargo. Totalmente. A ver, te explico. Ese dispositivo en esa norma que crea Reinfo viene de la norma anterior. O sea, no es que se crea una extinción de responsabilidad penal a partir de eso. La tragedia, primero quiero que se ubiquen en el tiempo, 2016. ¿Qué cosa encontramos nosotros? Yo soy parte de la parte, digamos, no de la parte técnica, aunque ahora la entiendo perfectamente porque comprenderás que el problema principal es el criminal organizado y lo he estudiado porque además lo sufrí cuando era ministra y cuando era congresista. Pero voy a Reinfo en particular. Cuando yo era congresista de la República, en los 5 años que fui congresista, me tocó legislar todas las normas que tienen que ver con perseguir el crimen organizado, me tocaron hacerlas a mí, porque era presidenta de la Comisión de Justicia. Y entonces llegó el proyecto de ley del Ejecutivo, y yo lo que hice con ese proyecto de ley, que venía de Palermo, que fue el acuerdo internacional para perseguir el crimen organizado, dije, bueno, vamos a trabajar no de lo que se me ocurra ni de 4 penalistas, sino que vamos a convocar a todos los actores. Entonces vinieron todos los actores que te puedas imaginar, jueces, fiscales, abogados, técnicos, expertos, académicos. En sendas mesas de trabajo sacamos la legislación para perseguir el crimen organizado, que no es otra cosa que poner una relación de delitos que, por la gravedad de los delitos, por la peligrosidad de los agentes, o sea, de los delincuentes, por el daño que le pueden hacer a la gente, permiten que el Estado pueda bajar un poquito el nivel de garantías a los derechos humanos, un poquito, y decir, oye, esto es tan peligroso que quizás afecte un poquito tu tranquilidad, pero te tengo que proteger. O sea, para protegerte necesito hacer esto. Para sacarte del carro... Bueno, la enseñanza es muy simple. Se tiene que bajar la fuerza de las garantías, porque en ningún país donde ha habido tanta rigidez del Estado de Derecho se ha podido tener éxito en derrotar a las mafias. Totalmente. ¿Y por qué? Porque las mafias tienen más armas, más plata, menos escrúpulos y corrompen todo. Entonces nosotros hicimos una legislación potentísima que este Congreso se ha cargado, que son las famosas leyes pro crimen. Cuando yo quise aprobar e incluir entre los delitos minería ilegal, es la primera vez que me topé con el monstruo. Por eso hago el antecedente. Y los invito a revisar el diario de debates, porque ahí pueden ver quién es quién. Lo defendí y lo sacaron. No se incluyó el supuesto de minería ilegal. No había tanto escándalo como ahora, no era una cosa tan obvia. Comencé a caminar, me fui a Madrid. O sea, hiciste valer tu opinión en el sentido de que debería ser incluido. Pero no lo logré. Pero políticamente, como ministra, terminaste... No, en ese momento era congresista. Pero luego terminaste firmando el decreto legislativo. Te voy a explicar. Cuando ya llego, yo no había sido gobierno, había sido oposición, existía una legislación que fomentaba la formalización que había fracasado. Entonces dijimos... No había funcionado. Es lo mismo, pues, es lo mismo. Es un desastre. Recién el Reinfo era una supuesta solución. Entonces, habían 2 problemas en ese momento, la migración, y se dio la misma solución para ambos, conceptual, ¿ya? Por eso quiero explicárselas. Dijimos, ¿cómo perseguimos lo que no sabemos dónde está?
Mira lo que te planteo. ¿Cómo persigues lo que no sabes dónde está? Obviamente sabemos, y eso es lo criminal de Reinfo, que la minería ilegal está en zonas en las cuales nunca se va a poder formalizar. No hay ninguna excusa para que el Estado no pueda perseguir los lugares donde jamás podrá haber minería legal. Eso no tiene justificación. Pero hay zonas donde sí se puede formalizar. Estoy hablando, por ejemplo, de las zonas de los ríos, ¿no? o fuentes de agua. No, al contrario, en zonas de río no se puede. Por eso es ilegal, es ilegal per se. La explotación del oro de origen aluvial está terminantemente prohibido. Y en el Perú estamos viendo que a vista y paciencia, a unos metros de la ciudad de Iquitos. A ver, yo estaba en San Martín, en Madre de Dios, recorriendo todas las zonas y en La Pampa y mirando cómo nadie hace nada, porque todo se paga con pepitas de oro. Pero te termino de contar la película. Entonces dijimos, bueno, a ver, ya sabemos que estos hay que perseguirlos, porque estos jamás van a poder hacer minería formal. Y a estos formales están los que están en concesiones, que están funcionando, y les hacen contratos o no les hacen contratos, los que están en concesiones que ya no están funcionando, pero que por cosas del Estado rarísimo que tenemos, no se los dan a los posesionarios, sino que los someten a un nuevo procedimiento administrativo, y entonces ahí entra cualquiera, es un desastre. Dijimos, bueno, identifiquemos dónde están, quiénes son, para formalizarlos y démosles un plazo. El Reinfo, cuando se crea, tenía un plazo, eran 120 días. Pero hay otra observación. Sí. El Perú en ese momento ya había capitalizado el éxito de ser uno de los países más avanzados del mundo en tener un catastro satelital, el instrumento jurídico de mayor seguridad en el mundo de inversiones, porque el señor tenía una concesión minera con coordenadas satelitales y se había eliminado el principal problema de superposiciones que existía en el título minero. Ya quisiera el registro inmobiliario tener lo que tenemos en el tema minero. Entonces, ¿por qué crees que no se usa? ¿Cómo se inicia un trámite donde el solicitante no utiliza coordenadas satelitales? ¿El problema es de la norma o el problema es de la corrupción? Esa es corrupción. Exactamente. Pero hemos sacado un sistema que tiene como características de identificación algo que podría venir de 500 años atrás. O sea, totalmente. Y que además se utiliza cuando ya existe tecnología para determinar en qué lugares la ley, el Reinfo, no debería aplicar porque son ilegales y habría que atacarlos y sacarlos. Mira, el informe interno que el ministro hizo público en la sesión de la comisión ya hace más de un año mostraba que había Reinfos en el mar. Es una locura lo de Reinfos. Había Reinfos en Bolivia, en Brasil. Locura. A ver, yo soy hoy una militante de que el Reinfo, al dejar de ser temporal, que era la norma, y por eso tenía el incentivo de, oye, ven, no te voy a meter a la cárcel, pero entra a este proceso porque si no, sí te meto. Pero es un salvoconducto que lo utiliza, lamentablemente, la minería ilegal para confundir lo que sí debemos apoyar, que es la minería artesanal y la pequeña minería. Totalmente, pero porque habían 120 días, Pedro, que se volvieron eternos. Como los estados de emergencia en el Perú que se volvieron eternos. ¿Por qué crees que quiero ser presidente? Porque el Perú no se resuelve en 24 horas y necesitas poder para sostener las transformaciones que toman tiempo. Y necesitas firmeza para que si dices 120 días al día, 121 pero se ejecuta la norma. Ahí viene una pregunta. Tú has sido parte de nuestra generación. Eres parte de nuestra generación. Hemos gozado a los grandes partidos políticos. Gozado y sufrido. Pero el saldo es más positivo que negativo. O sea, en pocas palabras... Era mejor clase política que ahora, sin duda. En cualquier examen, el Perú pasaba y sorprendía a los países de América Latina por la fortaleza de los partidos. Es decir, y además porque había debate en la universidad y había movimientos universitarios. Yo he ido de colegial a la Asamblea Constituyente. Grande, totalmente, yo también. Fui media hora. Los que nos gusta la política, nos enamoramos del 79. Y me quedé hasta medianoche porque las sesiones eran hasta tarde y veías a Luis Alberto Sánchez debatiendo con Mario Polar, con Ramírez del Villar, Andrés Tausen. Era una clase universitaria, Héctor Cornejo Chávez. Yo ahí debí darme cuenta que había nacido para esto porque tenía 10 años. Y nadie me sacaba de mirar esos debates. Ahora uno va al Congreso y quiere salir corriendo. Y cuando yo era congresista tenía que hacer un ejercicio neuronal para no estallar. Porque de verdad, y esto con mucho respeto, decía, no puede ser tan irresponsable con el poder que tienes, de ni siquiera haber leído. La reflexión, Marisol, es cómo hemos sido autocomplacientes en convalidar ese discurso que viene de las dictaduras de izquierda y derecha y que a los muchachos y muchachas se les mete en la cabeza desde el colegio: la política es corrupta, la política es mala, los partidos políticos no sirven.
por eso tú vas a Colombia, vas a Uruguay, vas a Nueva Zelanda, vas a Partido de 100 años. Y ves que muchos jóvenes participan de la función pública como una manera de desarrollarse. Acá en el Perú la política está vista como la peor de las actividades. Lo que pasa es que, Pedro, tú y yo sabemos, y quienes nos escuchan, es bueno que también lo sepan, la política saca lo mejor y lo peor de la gente. Lo peor y lo mejor. Porque yo creo, de verdad lo digo, para mí la política es la forma más sublime del amor. O sea, la política de verdad es la entrega por el otro. Hace política la señora del vaso de leche, el comedor popular, hace política el dirigente gremial, hace política el que se compromete con la vida en comunidad. Y ese compromiso con la vida en comunidad es siempre sacrificado. El dirigente universitario, los jóvenes de la generación X, hacen política porque se preocupan por la vida en comunidad. Pero nos hemos encontrado ahora con que hemos permitido que infiltren a los partidos políticos, responsables de los partidos políticos, y hemos permitido que infiltre a política y que infiltre al poder el lumpen. Los que en su vida se han levantado a las 6 de la mañana para chambear, han tenido que pagar una deuda. Tú has sufrido al Jurado Nacional de Elecciones hace pocas horas y todavía lo sigues sufriendo. Lo seguiré sufriendo hasta que termine el último escrito. La gran pregunta es, ¿qué de virtud tiene todo este paquete de reglas donde está mi amigo, que le echan un poco la culpa a la reforma, porque él dice que lo que él propuso no es lo que ha salido finalmente de Tuesta? Él gestó todo este proceso de cambio, pero a la realidad lo que ha salido es las franquicias donde una persona es dueña de su llamado partido político, donde no hay nadie que compita con él, no hay posiciones diversas, simplemente esa es la tendencia mayoritaria, son franquicias. Pero Pedro, hay que volver esos son los modelos que pasan, como dicen, como por la vía de que no hay problemas. En cambio, los que apuestan a la democracia interna, como el tuyo, que es Partido Nuevo, o los viejos partidos que tienen grupos que compiten, democracia. Resulta que el proceso es más karmático y más doloroso, porque la democracia está en cumplir con el maquillaje. Pero ahí hay que ser, y no voy a hablar de mi caso, porque me parece que eso es lo que la gente tiene que investigar y no decirlo yo, solamente los puedo orientar. Ese es el problema cuando tú analizas fuera de contexto una reforma. La reforma de Tuesta y de Milagros Campos y de gente en la comisión Tuesta que trabajó esto, era una reforma que primero pedía que fuera debatida en los partidos políticos para que trasladaran la preocupación del cotidiano. La vida partidaria tiene sus Milagros particularidades. Campos y el grupo parlamentario aportaron buenas ideas, pero Fernando lo diseñó. Ha acompañado a los operadores, ha sido en algún momento directivo de la OMPE. Está bien, pero Pedro, ha sido asesor del Jurado Nacional en varios procesos. Pedro, a mí no me gusta la reforma entera, no me gusta integralmente, pero tenía una condición, igual que el tema del plazo que te señalo yo en el primer reinfo y no en la elecciones primarias. ¡Claro! O sea, la clave, ¿cuál era la clave y el éxito de generar una simplificación en la inscripción de un partido político? No me gustaba, pero en la simplificación de las inscripciones de partidos políticos, que cuando hacía las PASO, obligaba a algo que es muy difícil, que son las alianzas. Mira, cuando yo escuché por primera vez hablar de elecciones primarias, recordé los camiones donde políticos tradicionales en el Perú llenaban de camiones y les prometían 10 soles a las amas de casa, a la gente humilde, que la recogían, ahora, ¿no? la llevaban a la ánfora para que voten, le decían cómo votar y luego venía el premio por haber cumplido con el cometido. Entonces, el drama del Perú es una educación que llega a muy pocos y hay mucho hambre, mucha necesidad. Pero Pedro, si tienes a la mitad de nuestros niños y niñas de 0 a 3 años, la mitad de todos los niños y niñas peruanas que tienen anemia y desnutrición y que por lo tanto esto no van a hacer sus conexiones neuronales y no van a saber leer. Y mientras tanto estamos discutiendo sobre si el señor se fue al chifa, o si la señora se hizo cirugía o se compró un Rolex, o si el señor le cortó la cabeza al pollo o no. Mientras que el Perú por el que tendríamos que trabajar, que es el Perú del futuro, 0 a 3 años, ya esa generación la perdimos. Ya esos niños... Según Basadre, siempre tuvimos la política del pan grande, desde Billinghurst, pero hemos llegado a exageraciones. Prácticamente la clientela electoral de algunos grupos llamados poderosos hoy,
pero son relativamente jóvenes estos grupos políticos, se basa en el regalo, se basa en mantener una lealtad porque en todo momento hay un sistema de canalización de formas materiales de atender necesidades, incluido comedores populares. Yo lo leo de otra forma, Pedro. Yo lo leo como la necesidad. Y ollas comunes. Yo lo veo como la necesidad en su máxima expresión en un país pobre y con extrema pobreza, en niveles en donde la gente no come, y lo que hacen no es darle un regalo, lo que hacen es comprar su pobreza. Lo que no se dan cuenta es que ya nadie espera nada de la política. Entonces, si alguien no espera nada de la política, lo que dice, si este no me va a dar nada y se va a robar todo, por lo menos tengo una botella de aceite. Porque hemos aprendido el 80% de nuestro país a sobrevivir sin Estado, a sobrevivir sin gobierno, y solo la pandemia nos hizo ver que no podíamos, porque la pandemia mató a todos. Tuvimos la tasa de mortalidad más alta en la primera ola de pandemia del mundo, Pedro. ¿Cómo le dices eso a la gente? ¿Cómo le dices, sí, hemos crecido, la macroeconomía está estable? La tasa de mortalidad más alta del mundo. Ineficiencia y corrupción. Esa es la realidad. Y ahora ya pasas eso. El nivel de inseguridad, tú no puedes ponerle a tu hija un seguridad que lo acompañe todo el día. Yo cada vez que salgo a chambear, digo, si son las 2 o las 3 de la mañana, ¿dónde está mi hija? Y tampoco puedo dejar que deje de vivir. Le tocó vivir lo que nosotros vivimos en los 80 con Sendero Luminoso. Vives con la bomba y ensayas cómo te tiras para que no te caiga la esquirla. Somos una generación dañada mentalmente, Pedro. Y estamos haciendo que nuestros hijos y nuestros nietos o se vayan del país, lo que es terrible porque eso no se recupera. Mira la gente que salió en el 85. O sea, el 10% del país se fue en el 85. Pero ¿sabes qué pasa 85, ahora, no? 90. Ahora, como dicen, abusamos de que Dios es peruano. Ahora la granada que se tira en un bus de transporte público tiene la ingenuidad de no saberla manipular. O sea, en pocas palabras, hoy nos estamos salvando de desgracias importantes todos los días por torpezas de los extorsionistas. Todos los días. Pero si tuvieran el talento que tenían los terroristas de estaríamos antes, muertos. Sería una tragedia mayor. Pero lo que hay, Pedro, querido, es intento de controlar territorio. O sea, el Perú, por eso es que cuando se busca soluciones mágicas como Bukele, es porque no se entiende. La tragedia de los 36 candidatos ahora es que no entienden la seguridad. No la entienden. Leen un papelito y lo repiten. Pero ahí va mi pregunta. ¿No crees que esto es profeso? Aquí no hay un afán de ir a la democracia, a la renovación, a un nuevo proceso electoral para encontrar un camino de solución, sino todo hace ver, y lo he visto en los análisis, los más lúcidos politólogos peruanos y extranjeros que conocen la realidad peruana te dicen, todo está hecho para que se sostenga así. Exacto. Pero claro, este pacto mafioso que nos gobierna y que hoy tiene a Gerí de títere y antes tuvo a Dina Boluarte, quiere que las cosas se mantengan como están. Toda la legislación para perseguir el crimen organizado que me tocó aprobar, no porque yo la pensé, que me tocó aprobar, impulsar, gestionar, más la que vino después, toda se la cargaron, Pedro. Entonces, vamos al Perú a robar y a hacer crimen organizado, dicen todos los delincuentes transnacionales. El Comando Vermelo, el Tren de Aragua, la de la gente italiana, porque la legislación acá no persigue el crimen. Mira, primero, ya no persiguen el dinero, porque extinción de dominio desapareció. Ya no pueden comprometer al poder cuando blinda el crimen organizado, porque el tráfico de influencias desapareció del crimen organizado. Ya no te pueden interceptar una llamada telefónica porque solo la pueden hacer durante 2 meses. Cambias teléfono cada 2 meses y no pasa nada. Ya no te pueden allanar si no le avisan a tu abogado. Encima ahora tienes impunidad en todos los casos de violaciones a derechos humanos, que es una manera de decir que esté todo el mundo tranquilo, que acá no va a pasar nada. Entonces lo que han hecho es de convertir al Perú en un atractivo y en un imán para la delincuencia organizada transnacional. Más Reinfo, que te permite lavar el dinero, meterlo al oro y terminar en Nueva York. Pero tampoco podemos ser tan maniqueístas de decir que corrigiendo esas leyes y volviendo a las leyes anteriores ya el problema se resuelve. A ver, lo primero que haces es, el crimen organizado es un negocio, Pedro. Y el crimen organizado va a buscar el Estado que más le facilite el crimen. Lo primero que tienes que hacer es decirle, acá ya no te lo voy a facilitar. No, estamos de acuerdo en que se avanza corrigiendo esas leyes que han relajado las cosas, pero cuando vas a la policía y todavía hay denuncias de personas de familia humilde que todos tienen que hacer una bolsa común para lograr el ingreso para ser policía de una muchacha o muchacho. Entonces, está destruyendo la institución desde su origen. Y cuando además yo he sido profesora de la Escuela de Oficiales de la Policía, cuando todavía era una escuela
gigantesca, honorable, fuerte, sólida. Tengo un policía conmigo, que es el candidato con el número 29 a senador, que es de Cuterro, policía maravilloso, Lucho Guevara. Él sale de la policía con grado de coronel porque denuncia la venta del plagio de los exámenes de ingreso a la policía. Marisol, yo he conocido al general David Haddad, que escribió más de 70 libros de súper doctrina honorable. policial, el general Suta, que habló de derecho policial. Hay gente, súper famosa honorable. Policía del barrio. Tenemos que reconstruir nuestras instituciones. Tenemos que volver pero a eso. Lo que te estoy mostrando son botones de señales de que el problema es más complejo que solo corregir una ley. No, pues, pero es que tienes que empezar. O sea, a ver, quien te diga que con corregir las leyes cambia la historia de la seguridad es porque no tiene idea. Tú tienes que hacer cosas el primer día, luego corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El primer día tienes que derogar las leyes, porque es una señal de, o sea, ¿sabes qué? Ya no vengas al Perú porque ya no es negocio para ti. Es lo primero. El día que juramento, yo voy a decir, acá está mi proyecto de ley para derogar las leyes, con cuestión de confianza. O se derogan o no voy a poder gobernar este país porque la inseguridad nos va a ganar. Y presentar un paquete de medidas legislativas para arreglar todos los temas penales, procesales penales que son urgentes. Lo segundo que tienes que hacer es romper con el desequilibrio fiscal que te genera que el Congreso tenga iniciativa de gasto. Eso es una barbaridad. O sea, eso para quienes nos escuchan es como que tú eres el papá de la casa y tienes la plata y administras para pagar el colegio y la salud y viene la tía y dice, no, yo voy a agarrarme la mitad y me la voy a gastar en lo que se me ocurre. Los medios de comunicación son siempre Crueles. Ya sé. Pero no quisiera dejar de preguntarte sobre el tema del presidente transitorio. Pero permíteme cerrar solamente la idea de seguridad porque quiero que sepan que nosotros no estamos acá para engañar. Lo primero que vamos a hacer es eso, pero de inmediato tienen que hacerse unidades de flagrancia en todos los penales del país, que hay 69, no necesitas gastar nada más que dinero para tener turnos de 24/7 toda la semana y si te chapo en flagrancia te meto a la cárcel. Y ya después Yo he estudiado los planes de gobierno, solo 12 o 13 han participado en las distintas reuniones técnicas. Quiere decir que había un grupo de gente que no tenía capacidad de presentarse y sustentar, lamentablemente, pero esos 13 sí se han esforzado y bueno, hay planes de gobierno mucho más elaborados unos que otros, pero en el tema de seguridad hay un común denominador, inteligencia operativa. Inteligencia policial y recursos logísticos básicos para las comisarías. Pero ahí hay que tener claro que el plan Mariano Santos era más un tema logístico y yo creo que también hay un tema de formación. Acabamos de hablarlo. Eso es clave. Y además hay un tema de no desperdicies capital humano que tiene que dar el orden en cosas como salvataje, cosas como tráfico, que los puede hacer perfectamente un serenajo bien entrenado con dependencia de la policía, por supuesto, pero además tiene que haber una calificación del destinatario del comisario del barrio. El comisario del barrio no puede ascender si no tiene una opinión favorable Pero del no barrio solamente se trata de mejorar a la policía, también la fiscalía y también el poder judicial. La reforma de la policía y el sistema de justicia son mediano y largo plazo, Pedro. Sin eso no va a cambiar. Tú sabes lo que es el Seriajuz. Un proyecto que tiene ya 30 años. Pero después del Seriajuz vino el Acuerdo Nacional por la Justicia. Pero y ese Acuerdo Nacional por la Justicia... En el mundo académico, el nombre de Seriajuz ha adquirido... sí, claro, porque fue un antes y un después de Seriajuz. Ha adquirido una suerte de vigencia permanente porque se tiene la percepción de que todas las reformas han fracasado. Pero ha fracasado porque no se lo mismo que con Tuesta y el Las Paso, lo mismo que con el Reifo y lo temporal que se volvió permanente. Por eso quiero el poder. Porque si tú no tienes el poder para dejar las bases sentadas en 5 años, que todos estos crápulas, termitas, sinvergüenzas, van, corroen, dinamitan, no vas a poder hacerlo. Mira, yo pude lograr solo una autoridad de transparencia en nivel ministerial. No pude ponerla, mira, siendo ministra de Justicia, no pude lograr los votos para que estuviera por encima del gobierno. Y no porque la gente no quisiera, sino porque la transparencia gusta, pero da miedo. Todo el mundo dice transparencia, pero cuando el transparente tienes que ser tú y tienen que saber a dónde estás a las 8, a las 9, a las 10, con quién te reúnes, de qué hablan, si te quieres ir al cine con tu familia, poner voy al cine a ver tal película, entonces ya la transparencia no es tan interesante, ¿no? Yo creo que el chifa, el gorrito y los lentes son la expresión más vil y más delincuencial de la falta de transparencia de un gobierno. Y el Estado peruano es opaco, Pedro. Lo hemos conversado muchas veces. Es opaco, es oscuro. Barre tu casa en la oscuridad y la basura al día siguiente la vas a encontrar en el mismo lugar. Si no le ponemos luz al Estado con transparencia absoluta en todos los niveles de gobierno, no vamos a poder sacar a la corrupción que está metida
hasta la persona que compra el bono. Un viejo debate que viene de los dos gobiernos de Alan García, de Quirós, que viene del esfuerzo del presidente Belaúnde con el quinquenio de la educación, el tema de la alfabetización. Al final no importó la educación de calidad, sino importó, aunque sea que balbuceara en la lectura la persona, y ya con eso habíamos marcado un récord ante Naciones Unidas de avance. Porque se preocuparon por llegar a una cifra y no por la calidad. Hicieron medidas cuantitativas y no cualitativas. O sea, cuánto es y no qué calidad tiene. Pero te cito a Belaúnde por un dato que llama la atención. El mejor momento del profesor de escuela pública fue el primer gobierno de Belaúnde. O el Colegio Guadalupe. Es decir, de donde salió Fujimori, el Colegio Alfonso Ugarte, de donde salieron gente de primerísimo nivel. De primer nivel. El sueldo y los valores que tenían esos profesores, estamos hablando de hace 70 años. Yo he hecho alianza con el SUTEP. La alianza que tenemos nosotros en Primero la Gente es una alianza con Rudecindo Vega, que lidera el Frente Social, por eso es que nos demoramos. Era la alianza que iba a hacer con Acción Popular y que se truncó. Que estaban evaluando, no estaba cerrada. Cuando todo este proceso se cae y yo gano la interna, me acerco al Frente Social. Yo tengo por Rudecindo Vega mucho respeto, una trayectoria intachable, va a ser nuestro precandidato. Claro, en Acción Popular se dispararon a los pies, lamentablemente. Él es nuestro precandidato a Lima. Pero de allí surgió la llamada propuesta del Frente. El Frente Social nace un poco antes, cuando Rudecindo deja Salvemos y comienza a decir, oye, esto no funciona, se juntan gremios, instituciones, sociedad civil y dicen, vamos a dejar de regalarle los votos a los políticos y vamos por una voz propia, que realmente entienda nuestros problemas. Es la versión moderna del Frente Único de Haya, de hace muchos años. Sí, es lindo. Entonces, conceptualmente es lindo. Y uno de los más fuertes es el SUTEP. De hecho, Lucio nos ha acompañado en la presentación de la lista oficial el día sábado, y ha sido en el sindicato de Telefónica. Está el CITE, está el SUTEP, es una alianza muy fuerte, de bases sociales. Y en el SUTEP tenemos un compromiso concreto, volver a la educación en el lugar en el que debe estar. Si es el 6% que la Constitución establece, tenemos que llegar a ese 6%. Y a ese 6% se llega no repartiendo plata para mayores sueldos, hay que garantizar calidad. Pero viene la pregunta difícil. ¿De dónde sale? ¿De qué parte sale? No, hay que valorizar. En Finlandia el maestro es el más importante empleado público y tiene el mejor sueldo y la mejor formación, incluso trabaja 8 meses y los 4 restantes se forma en formación. Lógico, y formación que tiene que actualizar. Pero el tema central es, el SUTEP se ha opuesto siempre a que los profesores rindan examen. Como todo, este SUTEP, el de Lucio, es un SUTEP que quiere romper con la cosa horrorosa que se generó a partir de un magisterio que se mezcló con... Tiene que haber evaluación, ¿no? Pero todos quieren meritocracia. Y además quieren evaluación en aula, porque el profesor se mide con sus estudiantes. Quieren evaluación de verdad, evaluación en aula. Esto me hace acordar el problema, es como el problema de Petroperú. La jurisprudencia laboral peruana hace que no puedas liquidar a personal que es considerado excedente. La única fórmula, no por leyes, sino por la jurisprudencia laboral que ha establecido como un valor rígido la estabilidad laboral absoluta. Entonces, ese mismo criterio hace que la única manera de que la planilla de Petroperú vaya a un número competitivo es reubicar a esos profesionales por ley en otras instituciones públicas donde puedan ser necesarios y seguir trabajando para el Estado, porque no hay otra salida, si no se repetiría la historia de los años 90, que todos los que votaron, la mayoría fueron repuestos. Gracias. Entonces, ¿sabes qué se necesita? Pero ¿por qué te toco este ejemplo en este college? Por los profesores. El caso de los profesores, hubo estudios en los 30 años que mostraban que muchos no tenían vocación docente, habían adquirido el trabajo de profesor porque políticamente les fue favorable y era un trabajo más, pero no era gente con vocación. Y el maestro tiene que tener la vocación de pulir para entregar. Maestro no puede ser cualquiera. Los países cambian en sus aulas, querido. Entonces hay que ver la manera de no dejar en la calle a esas personas, sino reubicarlas. Eso es creatividad. Mira, si tú reemplazas el trabajo administrativo de la policía, por ejemplo, ya estás dándole utilidad a personal administrativo que teniendo conocimiento puede cumplir ese rol. Lo que hay que hacer es
Y esa es la magia del plan de gobierno que nosotros hemos trabajado, que los invito además a leerlo, porque por todos estos rollos del Jurado Nacional de Elecciones solamente encuentran el resumen, pero está nosotros lo colgamos el mismo 23, está colgado en las redes sociales del partido. Ahí está el plan completo, elaborado por Raúl Molina, con un equipo técnico. No mira el Estado sectorialmente, porque la vida de la gente no es sectorial, Pedro. Ve el Estado como un todo que tiene que cambiar el paradigma del Estado que domina por el Estado que protege, que impulsa, que cuida. El tiempo es ingrato. Gerí. Vamos a perder el tiempo con Gerí, me parece bien. Y los chifas. Ya. Y los presuntos negocios detrás de cada chifa. Donde se van hilando cabos y licencias, permisos, inversiones. Indecopi, es Indecopi, la visita a un local clausurado. Una vergüenza. El neutralizar la capacidad del municipio de clausurar. Una hidroeléctrica que no cumple con su programa obligatorio y necesita ampliar y darle facilidades a un proyecto de una hidroeléctrica, pero no son proyectos grandes, pero sí son proyectos que están requiriendo favores. La coimita, pues, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿para ti el presidente transitorio debe irse? El presidente transitorio nunca debió llegar. Pero llegó porque es un reflejo de la clase política que tenemos. Ese es el nivel de la clase política que tenemos hoy. Congreso y Ejecutivo. ¿Debe irse? Sí, debe irse. O sea, ¿es mayoría simple? Es mayoría simple porque es una censura. Es una censura. Es una censura, en este caso no aplica... Debe dejar de... Debería de renunciar si tuviera un poquito de dignidad. Ya sabemos que no la tiene. Debería de renunciar y facilitar el proceso. Y debería el Congreso de evaluar de entre los... Tienes claro que si no renuncia y si no se va, a quienes va a embarrar son a todos los grupos que están en el Congreso. Primero Somos Perú, lo va a lapidar, primero. Pero también a quienes soportan. Pero a todos los que el fujimorismo que lo está soportando, lo está blindando. O sea, el presidente del Congreso ni siquiera quiere convocar a pleno. Es una prepotencia en el uso del poder vergonzosa. Pero ¿por qué quiero hablar de Gerí? Porque la verdad es una anécdota y no hay que perder el tiempo con un infame representado en este señor. Pero hay que decirlo porque el problema de origen de que él viva como está viviendo es el mismo que en Zarratea. O sea, tú compartes la reflexión de los politólogos que si no sale Gerí, los afectados van a ser los grupos políticos que están en el Congreso hoy. Ya son afectados porque los sentaron pero ahí. Se va a agravar su con situación. La advertencia de todos de quién era. Violación, en el que no le ha importado perseguir al presunto violador, que en teoría no es él, sino sacar su BBD de la escena de los hechos. Pero qué pronto logró 55% de popularidad. Porque el país estaba desesperado con Dina Boluarte. Porque Dina era... fatal, vergonzoso. Pero además, qué difícil. Mira, y yo los invito a escucharlo. Desde que salió Gerí hasta hoy día, no hice más que decir, tiene que salir, tiene una denuncia por violencia sexual, nunca se ha preocupado por la víctima, nunca ha perseguido al presunto violador consiguiendo su extradición, tiene investigaciones en el... Pero si estás tan convencida de eso, ¿por qué no has sacado a tu grupo político con tus jóvenes que te respaldan a lavar la bandera en la Plaza de Armas? Porque nosotros creemos que el cambio es el 12 de abril, Pedro. Perdóname, pero el cambio es el 12 de abril. Pero es un acto simbólico de defensa. Pedro, totalmente, y la generación X lo va a hacer y los animo a que lo sigan haciendo. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. Yo tengo que ganar una elección al 12 de abril. Para ganar una elección, porque el cambio democrático, es un gesto pacífico, pero un mensaje importante. Absolutamente. Nosotros hemos sacado un comunicado ayer sumamente claro, diciendo son lo mismo, es este pacto mafioso, es este o es otro, este tendría que ser censurado, tendría que cambiar la mesa, pero no esperamos nada porque el verdadero cambio, Pedro, esto se tienen que ir todos. El verdadero cambio es el 12 de abril. Por supuesto que sí está. La marcha de la generación Z ya se convocó y me parece bien. Y nosotros tenemos a Jorge Calmette en nuestras filas que es parte de los liderazgos de la marcha de la generación Z. Pero yo creo que cada quien tiene que cumplir su rol. Y mi rol es... He revisado en el principal medio de llegada a los jóvenes siempre, que es TikTok. Sí, claro. Ahí está Jorge Calmette. Y veo tu presencia no es grande. Perdóname, Marisol, pero tu discurso es fuerte, es poderoso. Tienes una oportunidad que no tenías antes. Antes eran 4 canales los dueños de la comunicación. Ahora tienes la revolución digital. Revisa, por favor, a Jorge Calmette. Entonces, pero lo que quiero decir es que
el candidato es Marisol. Yo lo sé, pero porque tienes un concepto caudillo que yo no tengo. Jorge Calmet es un joven, sí, claro, No es un concepto que va con caudillo. el número 7 que tiene 700.000 seguidores. Perdón, no es un concepto caudillo. Nos pasaríamos 2 horas hablando. No, yo te agradezco la opinión, pero toda la política es busca antropomorfa. Antropomorfa y está en la tradición de la idiosincrasia peruana que se busca la figura de un líder. ¿Y eso significa que está bien? Al margen de que esté bien o esté mal, tienes que mostrarle al ciudadano de a pie, a la mayoría de votantes, por qué eres una líder. Yo he empezado mi campaña el sábado, Pedro. Todavía no me has visto en campaña. Yo lo que estaba haciendo es armar equipos para ver si podíamos hacer una oferta de gestión del país. Hasta septiembre yo estaba buscando ¿Qué le dices alianzas. a aquel que, por ejemplo, alegremente te dice, no, Marisol es una caviar? ¿Qué respondes a eso? Le pregunto primero, ¿qué es caviar para ti? Para poder explicarle, ¿no? Porque a veces ni siquiera entiendo el concepto. Pero mira, si ser caviar es defender derechos humanos, bueno. Si ser caviar es creer en la separación de poderes, bueno. Si ser caviar es vivir del Estado, falso. Desde el año 99 soy notaria pública, jamás he vivido del Estado. Y cuando era congresista y cuando era ministra de Justicia y Derechos Humanos, sobre todo cuando fui ministra, yo cerré mi notaría. Soy la única notaria que cerró su notaría. ¿Por qué no es conveniente dejar la comisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué no es conveniente? ¿Por qué esos extremos? ¿Por qué el modelo del Salvador no funciona en el Perú? Porque El Salvador es del tamaño de Ica, porque el problema de la criminalidad en El Salvador tenía que ver con maras. Acá nosotros no tenemos maras, nosotros recién estamos en una pelea por control de territorio, porque El Salvador no tiene la diversidad que tiene nuestro país geográfica Pero y la gente cultural. dice, necesitamos mano dura con los Lo delincuentes. que necesitas es resultados, y lo que nosotros ofrecemos son resultados. Si hay algo que hay que copiar, lo único que hay que copiar es que la gente vive tranquila en El Salvador. Ese es nuestro compromiso. Te hago una pregunta más compleja. Singapur fue el país más corrupto en Oriente. Estaba hace 40 años en una situación desastrosa. Un despotismo ilustrado llevando a la pena de muerte a los delincuentes. Hasta ahora sigue recibiendo llamadas de atención de Naciones Unidas. Se salió, pero ha logrado estar entre los 5 países del mundo con mayor desarrollo humano. No voy a pagar el costo en sangre del crecimiento que nuestro país necesita y creo que se puede hacer respetando la ley. ¿Sabes por qué? Es el camino más difícil. Pero nada bueno es fácil, querido Pedro. Nada, yo no he dicho que sea fácil. Y además vamos a tener que hacerlo todos juntos. Pero si tú te sales de la Corte Interamericana en un país en el que 9 de cada 10 presos son pobres, porque no tuvieron un abogado privado, en el que 6 de cada 10 presos no acabaron el colegio, y eso te da indicadores de cuál es el perfil criminológico, en el que muchos de ellos terminaron siendo inocentes, y por supuesto los culpables que se queden en la cárcel, no estoy abogando por ellos, lo que va a pasar saliendo de la Corte Penal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que no va a haber a dónde ir. Arreglemos primero la justicia y después discutimos. A ver, no puedo dejar de preguntarte un tema crucial. Seguridad es uno, el otro es rancho, alimentación. La gente está preocupada por Seguridad alimentaria. por la seguridad alimentaria. Por supuesto. ¿Cómo come la mayoría? Esos 5 niños en promedio que nacen desnutridos y anémicos. Ahora se sabe su nombre y apellido, se sabe los kilos de menos que tiene desde que nace. Ahora hay manera de identificarlo. Eso es un problema de competencia del Estado, Es un problema. de capacidad de Yo los gestión. invito a revisar el infobarómetro de la primera infancia. Es una herramienta que hicimos con el padre Gastón Garatea en un espacio que se llama Inversión por la Infancia, donde cruzamos todos los indicadores de niñez para que tú sepas hoy dónde nació un niño con bajo peso, cómo está la escuela donde él va, qué posibilidades tiene de que los programas sociales lleguen y le resuelvan el problema, y el deber del alcalde, que es el que está más cerca, es asegurarse de resolver el problema, que es distinto, porque mientras hay agua entubada, por ejemplo en Cayara, no vas a poder combatir la anemia, no importa cuánto hierro le des, necesitas resolver el problema del agua. Agua limpia y alimentación saludable. Agua limpia y alimentación saludable, que además tiene que ser, ¿tú sabes lo que hacían con la choveta entomatada en la selva? Que se la mandaban en Jaliwarma, bueno, los programas de esa Y época. hay un tercer elemento. ¡Los Marisol. botaban! Y hay un tercer elemento. Agua limpia, alimentación saludable y Apego, porque lo efectivo. cariño, valores. Apego. Si no hay padre y madre que se preocupe por O ellos, abuelita y abuelita, si se no hay... crían en la calle. Y además el amor, y es una cosa que suena cursi, pero es real. Valores. Pero los valores en un crío... Padre, madre, sea el rostro de un anciano o una anciana. Abuelita, abuelita, tía, tía, no importa. Las personas que te aman, con las que quisiste estar en pandemia. Hay muchos niños y niñas en abandono. A esa familia nos referimos. Un niño que no tiene apego emocional
es muy fácil de que salte a la pandilla. Pide debates. Sería importante para ti debatir Sí, pero por supuesto. con los que supuestamente están primeros. Pero por supuesto, yo lo primero que quiero es invitar a los jóvenes. Te agradezco la recomendación de redes. Yo he crecido de manera orgánica, no he puesto un sol de pauta, ni uno, porque necesitaba de verdad convocar a gente que estuviera interesada. Nosotros empezamos la campaña el sábado, que ya por fin, formalmente la plancha está inscrita. Estoy esperando escribir las listas, porque solo no llegas a ningún lado sin un Senado y diputados fuertes, pero los invito a seguir a Jorge Calmet. Los invito a seguir a Lisi. Uno tiene un poco más de 30 años y la otra tiene ¿Cómo ha quedado 31. tu relación con Del Castillo? Muy bien. ¿Él es candidato? Él es candidato a diputado con el número 1, sí, claro. Ya. Los dos tenemos formación política. Sabemos que en democracia se compite, se gana con humildad y se pierde con estoicismo. ¿Pone las manos en el fuego por todos? Yo confío, pero sí te pongo las manos en el fuego de que si alguno de ellos defrauda al país, se va a la cárcel. Lo que yo no voy a hacer, yo no iría con delincuentes a mi lado, pero no puedo asegurar que la gente que se ha convocado Entonces no termine... sí necesitamos líderes, Marisol. Pero por supuesto, pero no uno. No uno. No uno. Necesitas líderes que quieran asumir el poder. Y yo tengo una plancha en la que cualquiera de los tres podría ser presidente. Raúl Molino es un hombre con una trayectoria intachable, que conoce el Perú mejor que nadie, que has trabajado en CEPLAN, que ha sido viceministro de Gobernanza, tú lo conoces del campo. Manuel Lato es un filósofo que escribió el diario El Partido, que cree en la comunidad, en la ecología, en la libertad y en el progreso y en la diversidad como la mayor fortaleza del partido. De los tres, ¿quién comunica? No, a ver, la más vieja en esto soy yo, la que tiene más tiempo en política. ¿Quién soy debe yo. llegar al corazón de la gente? La que sabe de seguridad soy yo, que es el principal problema del país. Yo trabajo en cárceles hace 15 años, pero a mí no me los han contado. La última pregunta, La Marisol. que quieras. Aunque no estemos de acuerdo, la gente vota por la inteligencia emocional. Sí, claro. La gente no vota por un razonamiento matemático y lógico. Bedoya Reyes, a quien tú conociste y a admiré, quien tú y admiro, apoyaste y quise. y admiraste, siempre buscó el discurso racional y no logró ser presidente del Perú porque no explotaba la parte emocional del ser humano. Y ese es un elemento crucial en la política real. Totalmente. ¿No te parece un error decir tengo gente que ya se ha ganado un cariño y ellos van a ir sumando? Este no es un plan de largo plazo. La crisis del Perú es una Que se resuelve el 12 de abril o se agudiza. ¿No te parece que ahí puede haber una suerte de catarsis, de reflexión? Necesitas un esfuerzo mayor en comunicación en redes. Pero no solamente necesitas... Mira, Pedro, la comunicación en redes es fundamental y yo la voy a usar, por supuesto que la Porque voy a ya usar. no funcionan los famosos mítines de las plazas públicas. No, pero además a mí nunca me han gustado. Porque tú y yo sabemos cómo son esos mítines en las plazas públicas. A mí no me gusta aprovecharme de la pobreza de la gente. Tuvieron un poder de impacto en otras épocas. En su momento. A mí me gustó mucho más lo que se hizo en la campaña cuando yo fui candidata a la vicepresidencia, que lo que hacíamos era invitar a Miguel Ángel Cornejo, que llenaba estadios para darle a la gente empoderamiento. Me parece mucho más importante darle algo, sí, convocarlos, pero no para pedirles el voto a cambio de ¿Y una... qué haces frente al argumento de gente de pensamiento conservador que dice es una tránsfuga porque renunciaste al PPC? Yo no podía representar lo que representa el PPC hoy día. Sería una tránsfuga. Yo no me he ido, no me he movido de mi ser humanista y de mi ser social cristiana. Pero no hubieras podido hacer un PPC. Lo hice, fui presidenta del proceso de reingeniería partidaria y cuando lo sometí al voto, la tradición pepecista, los mayores del PPC decidieron continuar como estaban. Y continuar como estaban era representar algo que yo no represento. Ya no estaba Bedoya, había muerto, mis deberes morales con quien fue conmigo, una persona muy importante, habían acabado. Y no tenía por qué quedarme en un espacio en el que no estaba cómoda. ¿Sigues siendo social cristiana? Toda mi vida, mi formación es esa, soy humanista, trabajo en derechos humanos, yo creo que la persona, y mi partido se llama como lo que yo pienso, primero es la gente no necesita el mismo Estado, Huancavelica no necesita la misma presencia del Estado que San Isidro necesita que no lo fastidien, Huancavelica necesita que le pongan agua, que resuelvan el problema de la anemia, de la desnutrición, de los colegios, de las postas. Tú necesitas un Estado eficiente, que se mide por las necesidades locales.
Y eso supone que tú tengas una mirada de Estado, de la diferencia como su fortaleza, pero también de la diferencia como la necesidad de atender esas brechas. La primera, la brecha digital, que si no la cerramos ahorita, Pedro, estamos dejando fuera a muchísima gente. Y por supuesto las brechas en infraestructura, las brechas en acceso a la educación, la formalización del trabajo. O sea, hay todo un plan hecho con gente capaz de ejecutarlo. Lo último. Ya. 5 nombres. Me vas a responder con una palabra. A ver. Keiko Fujimori. Tiene que irse. Rafael López Aliaga. Es un malcriado. El general Grosso. No tengo una opinión formada sobre él, no lo conozco. López, el ex rector de la UNI. López, chao. Se Chao. perdió la magnífica oportunidad de liderar una alianza. Que tendrá más oportunidades, pero se la perdió. ¿Con qué grupos Nos falta el políticos? Sí, el quinto es, ¿con qué grupos políticos harías una alianza si es que, como parece el pronóstico, nadie alcance el número necesario para la mayoría? ¿Con qué grupos políticos podrías entenderte? Con ninguno que esté hoy representado en el pacto mafioso. Con ninguno que esté en el Congreso. Salvo las personas que se han distinguido, que son muy poquitas, ¿no? ¿No te parece esa una respuesta no muy sostenible? Porque puede haber gente... Tú me has hablado de grupos políticos, no de personas que convoques. Ya, pero por ejemplo, el general Williams Un caballero, sin duda. ha sido presidente del Congreso. Sin duda, el general Williams, pero el partido en el que está es una vergüenza. Pero el pragmatismo sin vender tu alma al diablo sí te llevaría a un acuerdo. A buscar a Williams seguramente, pero en ese partido no. Yo no haría negocios con partidos, no haría pactos con partidos que están mirando sus intereses. Yo podría buscar a gente buena que llegue al Senado y que llegue a la Cámara de Diputados y que armemos una plancha y armar un gabinete de ancha base con los mejores, izquierda, derecha, pero no con sus partidos, ¿eh? No para tener votos, Pedro. No para tener votos. Sí. Esos partidos nos han llevado a la desgracia. Si este programa... Salvo que ellos hicieran... A ver, tendrían que pasar muchas cosas, pero en principio, si tú me dices, ¿te sentirías cómoda con los partidos que nos han puesto en esta situación? De ninguna manera. Si este programa abre la opción de un debate con otro candidato, ¿estás dispuesta? Sí, por supuesto, con cualquiera. Excelente. Con cualquiera. Yo creo que la gente tiene el derecho a escucharnos, ¿no? A todos. Lo que pasa es que no quieren. Yo no tengo problema. Y además con total respeto, porque yo no quiero ganar porque los demás sean malos, ¿ah? Quiero ganar porque soy la mejor, Pedro. Y no hablo de mí, hablo del proyecto que nosotros tenemos. Es un proyecto donde la gente está primero, donde hay equipo y donde hay experiencia y gestión. Y además hay facilidad de convocar derechas, izquierdas, encontrarnos en el sentido común. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, y gracias a este espacio. Amigos, hasta muy pronto. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.